La tripulación de un barco pesquero de Gloucester, Massachusetts, regresa con la bodega llena de pescado. Deciden atravesar la tormenta directamente, no tienen tiempo para rodearla. Su cubierta está repleta de barriles de agua potable y combustible extra. Su máquina de hielo no funciona y deben descargar la pesca. Lo que no saben es que el Andrea Gale está navegando hacia lo que se convertirá en la peor tormenta en 100 años. Algunos dirían la tormenta perfecta. El Andrea Gale era un barco pesquero de acero, tipo Western Rig, usado para capturar pez espada en el Atlántico Norte. Los Western Rigs son barcos pesqueros con una popa cuadrada, una proa de ángulo pronunciado y una cubierta plana en la parte trasera. La tripulación realiza la mayor parte de su trabajo en la cubierta trasera. El capitán permanece en la casa de mando, que está en la parte delantera del barco. Los Western Rigs pescan pez espada usando palangres, donde se arrastran detrás del barco líneas de pesca de hasta 40 millas de largo, con hasta 1000 anzuelos cebados. Los barcos pescan durante semanas seguidas y capturan decenas de miles de libras de pez espada en cada viaje. En 1987, el barco se adaptó para guardar más combustible en la cubierta. La popa se extendió casi 1 metro y el costado de babor o pared lateral se elevó casi 1 metro. La estabilidad del barco no se revisa después de las modificaciones. Gloucester, Massachusetts, es el puerto base del Andrea Gale. Gloucester tiene más de 400 años y una rica historia marítima. Los primeros colonos fueron hombres de un barco inglés que decidieron quedarse en lugar de regresar a casa después de pescar cerca en el Atlántico. La pesca creció en Gloucester tras estas llegadas y se organizó como industria a finales del siglo XVII. Ya en 1711, los pescadores de Gloucester se encontraban pescando tan lejos como Cabo Sable en Nueva Escocia en sus veleros de madera. En los 90, cuando el Andrea Gale hizo su último viaje, 1/3 de los empleos en Gloucester estaban ligados a la pesca. El monumento a los pescadores de Gloucester, construido en 1925, celebra el 300 aniversario de la ciudad y honra a los pescadores que han perdido la vida en el mar. Se sabe que al menos 4,000 hombres de Gloucester han muerto pescando, pero se cree que ese número podría ser de hasta 10,000. Entre 1860 y 1906, 660 barcos se hundieron en el Atlántico Norte. En esos días, una tormenta podía hundir toda una flota de una sola vez. Es mediados de septiembre de 1991 y la tripulación del Andrea Gale se está preparando para partir del puerto de Gloucester en un viaje de pesca. Los barcos modernos como el Andrea Gale navegan grandes distancias y permanecen mucho tiempo en el mar. Este barco pescará más de 1000 millas en los grandes bancos. Esta es una zona poco profunda a 90 millas al sureste de Terranova, donde el agua cálida de la corriente del Golfo se encuentra con el agua fría del Mar de Labrador. Al pez espada le gusta alimentarse en aguas poco profundas y esto lo hace popular entre los pescadores de Gloucester. La tripulación lleva provisiones para 40 a 50 días y espera pescar para ganar mucho dinero. Los marineros pueden ganar $10,000 en un solo viaje. Barcos como el Andrea Gale pueden ganar hasta $500,000 al año. Antes de que el barco zarpe, Linda Greenlaw, la capitana del barco hermano del Andrea Gale, el Hannah Bowden, le da al Andrea Gale combustible y carnada extra para que puedan durar más tiempo en el mar. Van a asegurarse de conseguir una buena pesca. El Andrea Gale, capitaneado por Frank William Tyne Jr., cuenta con una tripulación de 6 hombres. Tyne es conocido por su apodo Billy. Billy Tyne tiene 37 años. Cuenta con 1 año en el Andrea Gale y 3 meses como capitán del barco. Antes del Andrea Gale, tiene más de 10 años de experiencia en la pesca, de los cuales 5 años fueron como capitán. Tyne nació y creció en Gloucester, pero no siempre fue pescador. Antes de pescar, fue carpintero y consejero de drogas, pero lo dejó a los 27 años para ganar más dinero pescando pez espada. Alrededor de la época en que empezó a pescar, se casó con Jody Tyne y juntos tuvieron 2 hijas, Erica y Billie Joe. Tyne descubrió su talento para la pesca y a finales de los 80 ya era uno de los capitanes más exitosos en la flota de pesca de pez espada de Gloucester. Él y Jody se divorciaron en 1990. La pesca es un juego para solteros.
Las tripulaciones suelen pescar durante un mes seguido y a veces solo están en casa una semana. El peligro y el estrés también ponen tensión en las relaciones y muchos pescadores de Gloucester están divorciados. Billy y Jody sí se divorciaron, pero se reconciliaron y formularon un plan para mudarse a Hawái con la esperanza de que la pesca más segura en Hawái ponga menos tensión en su relación. Este es el último viaje de Billy Tyne desde Gloucester antes de irse. Antes de irse, habla 3 horas por teléfono con Jody. Hablan sobre su próxima mudanza a Hawái y sobre llevar a sus hijas a Disney World. Las condiciones en el Atlántico en septiembre pueden ser difíciles, ya que el verano terminó y el clima se enfría. Trabajar afuera en la cubierta de un barco es mucho más difícil en el invierno. La tripulación trabaja bajo fuertes vientos, lluvias intensas y bajas temperaturas todo el día y la noche. Trabajan cuando pueden pescar, el mar se enfría y la gente no sobrevive mucho si cae al agua. Las tormentas son una amenaza y han causado la pérdida de barcos. El Andrea Gale es un barco grande y resistente. El dueño, Bob Brown, piensa que no hay tormenta que pueda hundirlo, y Tyne es conocido como un marinero valiente que puede navegar barcos como el Andrea Gale a salvo a través de cualquier tormenta del Atlántico Norte. Y están preparados para una emergencia. El barco cuenta con trajes de supervivencia para la tripulación, balsa salvavidas para 6, radiobaliza EPIRB, 2 radios Very High Frequency, Frequency Modulation Radio de banda lateral única, sistema de posicionamiento global radar y 2 receptores de clima. El barco está listo y sale de Gloucester el 20 de septiembre de 1991. Está muy cargado. En 1987 se añadieron 2 tanques de combustible a la popa del barco y están llenos. Entre ambos llevan 3.800 galones extra de combustible. Eso es además del combustible en los 2 tanques originales de 1.000 galones en la sala de máquinas. La embarcación cuenta con 30 tambores de combustible de 55 galones en la cubierta. El barco almacena 2.000 galones de agua potable en tanques integrados y 10 tambores plásticos de 55 galones cada uno en la cubierta, junto con el combustible extra. Llevar tambores adicionales de combustible y agua no es inusual para un barco como este, pero el Andrea Gale está muy cargado y navega un poco bajo en el agua al salir del puerto de Gloucester. El Andrea Gale tarda casi una semana en navegar hasta los grandes bancos, donde comenzarán su pesca. Durante el trayecto, la tripulación prepara el equipo de pesca, come, duerme, ve la televisión y conversa entre ellos. Pescan arduamente en los grandes bancos bajo condiciones difíciles. Cuando están pescando, la tripulación trabaja todas las horas que puede soportar. Pasan las noches hasta altas horas encarnando sus líneas con hasta 1.000 anzuelos a mano y tendiendo hasta 40 millas de línea. Tardan hasta la medianoche en colocar la línea, luego se despiertan a las 4 de la mañana para recogerla. Apenas duermen y en el agitado océano Atlántico se mecen inquietos en sus literas. Recoger la línea de 40 millas es un trabajo duro. Un pez espada puede pesar hasta 1.000 libras y tienen que ser arrastrados al barco con ganchos. Su día se pasa fileteando y enfriando el pescado, organizando el equipo de pesca y manteniendo el barco en funcionamiento. Cocinan, comen y se duchan cuando pueden robarse un momento. Para la medianoche, la línea está puesta y cebada, y así el ciclo se repite. Su paga es muy peleada. Los 5 marineros que tiene Tyne en su barco son una mezcla de pescadores experimentados y novatos con menos experiencia. El capitán Billy Tyne vive en la avenida Gloucester, cerca de la familia Sullivan. Tyne reclutó a David Sully Sullivan para trabajar en el barco después de que Adam Randall se retirara en el último minuto. Randall engañó a la muerte esta vez, pero más tarde se pierde en el mar en otro barco, el Terry Lee. Billy Tyne es gran amigo de Mark, el hermano mayor de Sullivan. Sully es el más nuevo en el Andrea Gale y el miembro más joven de la tripulación, con 29 años. Kathy, hermana de Sully, dice que él es valiente y le gusta pescar. Algunos meses antes, Sully estaba en el barco pesquero Harmony cuando empezó a entrar agua en medio de la noche. La tripulación del Harmony pidió ayuda a otro barco, pero no lograron despertar a su tripulación. Sully se lanzó al agua helada, nadó hasta el otro barco y despertó a la tripulación, quienes luego ayudaron a salvar el Harmony de hundirse. A los 30 años, Roberto Bobby Shatford es otro de los miembros más jóvenes de la tripulación.
Aunque tiene menos experiencia que la tripulación, Shatford ya es conocido en la comunidad pesquera de Gloucester. Es hijo de Ethel Shatford Preston, administradora del Nido del Cuervo, el bar local. Aquí la tripulación bebe tras pescar y a veces duerme en sus habitaciones. Como los demás tripulantes, Shatford se siente atraído por la pesca por la oportunidad de ganar mucho dinero con una buena captura. Sin duda influido por las historias de los pescadores en el Nido de Cuervos. Shatford tiene 2 hijos pequeños que dejará en Gloucester. Ellos están con su madre, Lisa Shatford O'Brien. La pareja ya está separada. Dale Murphy también tiene 30 años. Murphy, de Brighton Beach, Florida, deja a su hijo Dale de 3 años con su exesposa Deborah para irse de pesca. Murphy es el cocinero del barco en esta expedición. Los otros 2 miembros de la tripulación son Michael Bugsy Moran y Alfred Pierre. Moran, de 36 años, es un poco mayor que los demás de la tripulación y como Murphy es de Brighton Beach, Florida. Pierre, de 32 años, es de Nueva York. El Andrea Gail perdió a su cocinero de los 2 viajes anteriores. Doug Costco decidió no ir en este viaje, una decisión que le salva la vida. Costco es amigo de Tyne. Se apuntó para 3 viajes durante el verano como cocinero del barco. En su segundo viaje, tuvo un encuentro espiritual con un pez espada que lo llevó a dejar la pesca de esta especie por completo. Al final del viaje, Tyne llama a Costco a cubierta para cortar y enfriar una gran captura. Costco ha matado cientos de peces espada sin pensarlo nunca, pero esta vez ve los colores en uno particularmente grande. Más tarde recuerda, cuando los sacas del agua y todavía están vivos, tienen todos estos colores, más colores que el arco iris, y a medida que empiezan a morir, los colores se desvanecen uno por uno. Dice que lo miró y sabe que puede verlo. Es viejo, tiene 10, 20 años. Lo ha sacado de su entorno y le está diciendo, por favor, no me mates, tengo una familia. Costco mata al pez, pero él siente que ha tenido una conexión con él. Y se promete a sí mismo que nunca volverá a matar otro pez espada. Después de que llegan al puerto tras ese viaje, Costco cobra su paga y desaparece. No pudo enfrentar a Billy ni a la tripulación en el Nido de Cuervos. Solo tomó un tren y se fue. Después de enterarse del destino del Andrea Gail, Costco empezó a tener un sueño recurrente en el que estaba atrapado dentro del barco, con la cara pegada a la ventana del portillo, mirando hacia el abismo mientras el barco se hundía cada vez más profundo. La tripulación pasa semanas pescando en los grandes bancos. Pescan arduamente, lanzando la línea y recogiéndola día tras día. Pero la suerte no los acompaña y pescan poco en los grandes bancos. Tyne decide cambiar de planes y navegar el Andrea Gail casi 300 millas al noreste para pescar en el Flemish Cap. Esta zona de aguas poco profundas es popular entre peces espada y pescadores. Es 23 de octubre y la luna está llena en el cielo nocturno. El Andrea Gail está pescando en el Flemish Cap y finalmente empiezan a conseguir una gran captura. Unos días de pesca exitosa y ya tienen la captura que necesitan. Hay 40,000 libras de stallfish en la bodega. Esta es una carga completa y podría valer hasta $250,000. Pero hay un problema con su máquina de hielo, que no está funcionando correctamente. Sin máquina de hielo, no pueden mantener su captura congelada. Necesitan regresar a tierra de inmediato o corren el riesgo de perder toda su captura y el viaje sería una pérdida de tiempo y dinero. Billy Tyne decide terminar el viaje de pesca y regresar a casa. El barco comienza su viaje de regreso a Gloucester el 26 o 27 de octubre. Han recibido advertencias de una posible tormenta en la ruta del barco. Se ha formado una zona de baja presión en tierra sobre el sur de Quebec. Este frente frío que viene del lado este de Norteamérica parece que podría dirigirse al mar y convertirse en una tormenta. Las tormentas son comunes en esta época y Tyne confía en que el Andrea Gail podrá manejarla. Él inicia el viaje de regreso y navegan directamente hacia Gloucester. El 28 de octubre, el Andrea Gail está al inicio de su viaje hacia Gloucester. Los meteorólogos han estado monitoreando el área de baja presión que viene de Quebec. Se dirige hacia el mar. También vigilan un huracán que se formó más al sur en el Atlántico. El huracán se formó mientras la tripulación pescaba pez espada en el Flemish Cap. Comenzó como una zona de baja presión de nivel medio al sur de Bermudas el 23 de octubre.
El día 27 ya era huracán y lo llamaron Grace. El huracán Grace va al norte, pero no es una amenaza inmediata. Los huracanes son comunes en esta época. Normalmente no viajan muy al norte, tienden a tocar tierra en el sur de Estados Unidos. Sobre tierra se debilitan. Tyne solo necesita vigilarlo. También tiene cosas más inmediatas en mente. Se está formando otra tormenta a su alrededor. La zona de baja presión que viene de Quebec está creando condiciones de tormenta en el mar al este de Nueva Escocia, justo en la ruta del Andrea Gale. El Andrea Gale necesita navegar a través de esta tormenta para llegar a casa. El barco sigue avanzando hacia Gloucester. El huracán y la tormenta empiezan a interactuar entre sí, pero no hay indicios de que esto sea significativo. Durante el día 28 de octubre, el huracán Grace continúa moviéndose hacia el norte en lugar de pasar sobre tierra, como normalmente lo hacen los huracanes. El huracán Grace avanza al norte y choca con el extremo occidental de la tormenta que atraviesa el Andrea Gale. El frente frío que sale del lado este de Norteamérica, que generó el área de baja presión sobre Quebec, ahora está bloqueando que el huracán llegue a tierra. La humedad del huracán Grace se fusiona con la tormenta. Actualmente, el sistema de baja presión en el norte mantiene al huracán controlado. Influye en la trayectoria del huracán, haciéndolo girar hacia el este y salir hacia el centro del Atlántico. El Andrea Gale está a salvo del huracán y solo tiene que lidiar con la tormenta. Tyne habla por radio con las tripulaciones de otros barcos pesqueros en su área. Él viene del norte y ahora está en medio de la tormenta. Tyne ha navegado a través de tormentas antes, pero esta es lo suficientemente fuerte como para que él le dé una advertencia a todos. Él informa a los otros barcos que están experimentando olas de 10 metros y vientos de 50 a 80 nudos. Es una fuerte tormenta y el Andrea Gale lucha con todo. Él les dice a los otros barcos pesqueros: "Se viene, muchachos, se viene con fuerza". Tyne y su grupo enfrentan la tormenta, pero confían en salir bien. Los hombres experimentados saben cómo manejar una tormenta y todos tienen fe en el barco en el que están. El Andrea Gale mide 22 metros de largo y más de 6 metros de ancho con un calado de 3 metros. Motor de 365 caballos y velocidad máxima de 12 nudos, el Andrea Gale es un barco robusto de más de 20 metros de largo, por lo que solo una ola mayor podría volcarlo. Tyne y su tripulación continúan en la tormenta, preparados para soportar las duras condiciones. Lo que no saben es que la situación va a empeorar más de lo que probablemente podrían imaginar. Un fenómeno natural inusual ocurrirá pronto y navegan hacia la tormenta más fuerte en 100 años. La conversación por radio que Tyne tiene con sus compañeros capitanes es lo último que alguien escuchará del Andrea Gale. Su posición en el momento de su última transmisión es a 130 millas náuticas al este de la isla Sable. Nadie sabe exactamente en qué dirección se dirige el Andrea Gale. Tyne quizás se dirigía a Nueva Escocia para esperar que pasara la tormenta. El huracán Grace se ha intensificado. El 29 de octubre alcanza su máxima intensidad. El satélite CNI se desarrolla cerca de Bermudas. Aumenta su velocidad y se convierte en huracán categoría 2. Mientras tanto, la tormenta del norte en la que se encuentra Andrea Gale también está cambiando. La cresta de alta presión sobre el este de Canadá estaba forzando la tormenta hacia el sureste, pero ahora la empuja hacia el oeste. Los centros de la tormenta del norte y del huracán están separados por una gran distancia, pero están cerca uno del otro en el borde y se están moviendo el uno hacia el otro. Consideren que el Andrea Gale ya enfrenta condiciones de mar desafiantes según marineros experimentados. Se está desarrollando un fenómeno meteorológico que solo ocurre cada 50 a 100 años. La tormenta del norte donde está el Andrea Gale y el huracán Grace se unen, formando una tormenta de increíble intensidad. Las enormes tormentas se están combinando y las diferentes temperaturas y condiciones de cada una crean un gradiente de presión increíble, con vientos intensos y olas excepcionalmente grandes. Lo que más tarde se conocerá como la tormenta perfecta se está formando justo sobre el Andrea Gale. Para el 30 de octubre, el huracán Grace y la tormenta del norte se fusionan en una supertormenta. Las condiciones del mar son terribles.
Los meteorólogos reportan velocidades de viento sostenidas de más de 50 nudos con ráfagas de hasta 65 nudos. También informan alturas de olas significativas entre 9 y 12 metros intercaladas con olas más grandes y olas rebeldes enormes. Un meteorólogo a 264 millas al sur de Halifax, Nueva Escocia, informa una ola de 30.7 metros. Esta es la ola más grande jamás registrada en la plataforma oceánica de Nueva Escocia, la plataforma escocesa. Una ola de 30 metros podría fácilmente voltear al Andrea Gale, que mide 22 metros. Las olas que rompen sobre la parte superior del barco podrían inundar la cubierta. Está fuertemente cargado con una pesca completa, además de suministros de combustible y agua. Está navegando bajo en el agua y el toro de babor que se ha elevado 1 metro podría atrapar más agua en la cubierta, haciendo que el barco sea vulnerable a inundaciones. Durante el 29 y 30 de octubre, el dueño del Andrea Gale, Bob Brown, intenta comunicarse con el barco por radio, pero no obtiene respuesta. A las 18:15 del 30 informa a la Guardia Costera que el Andrea Gale no se reporta tras su viaje de pesca. Les dice que teme lo peor. No hay ninguna comunicación registrada del Andrea Gale después de la última conversación que Tyne tiene con los otros pescadores. No se reciben llamadas de auxilio ni señales de la baliza de localización de emergencia por radio del barco. El 31 de octubre inicia una operación de búsqueda. El Centro de Operaciones del Área Atlántica de la Guardia Costera en Nueva York coordina un gran esfuerzo de búsqueda de varias agencias desde los grandes bancos hasta Cabo Cod en Massachusetts. 23 embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos, 8 aeronaves de la Guardia Costera de Estados Unidos, 3 aeronaves de la Marina de Estados Unidos, 3 aeronaves canadienses y una aeronave de la Infantería de Marina de Estados Unidos participan en la búsqueda, que dura 10 días. Para el 10 de noviembre, el área total buscada supera las 109,000 millas cuadradas. La búsqueda termina cuando se cree que las probabilidades de supervivencia son muy bajas. Cuando se tuvo el último contacto con el barco, estaba a poco más de 100 millas náuticas al este de la isla Sable. Puede que haya recorrido una larga distancia entre el último contacto y su hundimiento. Más tarde se encuentran algunos restos arrastrados hasta la isla Sable, lo que sugiere que esta es el área donde se hundió el barco. Una de las cosas más importantes encontradas en la isla Sable es la EPURP del barco. Se encuentra en el lado suroeste de la isla, completamente funcional y con el interruptor en la posición de apagado. No sabemos si estaba apagada cuando el barco se hundió, pero debe estar encendida para activarse automáticamente al soltarse del soporte. Se soltará si el barco se voltea o hunde, o la tripulación puede activarla manualmente si es necesario. Si el barco se volteara o se hundiera repentinamente con su EPURB apagada, nadie lo sabría jamás. Otro objeto avistado durante la búsqueda del barco fue un objeto anaranjado sumergido parecido a una tela que podría haber sido una balsa salvavidas desinflada. La pérdida del Andrea Gale significó la pérdida de familiares y amigos para muchas personas en la ciudad de Gloucester. Para Roberta, la hermana de Billy Tyne, Billy fue el segundo hermano que perdió. Su otro hermano murió en la guerra de Vietnam. Roberta y Kathy, hermana de Sully, a veces beben en el Crow's Nest. Kathy Sullivan se enteró de la desaparición de su hermano por una amiga que había escuchado un rumor en el pueblo. Después, dijo que había grabado la tormenta en video cuando llegó a la costa porque era un espectáculo hermoso, sin tener idea de lo que su hermano estaba pasando. Hasta el día de hoy, los restos del Andrea Gale no han sido encontrados. Nunca se han recuperado los cuerpos de la tripulación. Sin ver el barco, es difícil decir cómo se hundió. Finalmente, la tormenta masiva causó la pérdida del barco. Puede ser que el barco se haya encontrado con una ola gigante y se haya volcado repentinamente. Esto explicaría por qué nunca se recibieron señales de emergencia. Se registró una ola de 30 metros durante la tormenta. Las olas constantes de 10 metros que experimentó durante la tormenta pudieron haber causado que el barco volcara o se inundara. Si el agua no salía rápido del botalón elevado, las siguientes olas podían empeorar la inundación. Tal vez las modificaciones comprometieron la navegabilidad del barco. Quizá estuvo desequilibrado por los tanques de combustible en la popa. También habría estado navegando bajo en el agua con sus tanques de pescado llenos y reservas de combustible y agua.
Otra teoría dice que la tormenta enturbió el combustible en los tanques, causando que el motor fallara en un momento crucial. Es fácil imaginar lo que pudo haber salido mal. Lo que es más difícil de imaginar es cómo debió haber sido para la tripulación cuando una tormenta tan grande se formó justo encima de ellos. La tripulación se perdió en una tormenta inimaginable que solo ocurre una vez en la vida. Quizá hayas visto la película La Tormenta Perfecta, que se estrenó en el año 2000. Tras el estreno de la película, muchos habitantes de Gloucester, incluidos amigos y familiares de la tripulación del Andrea Gael, cuestionaron cómo Tyne y su equipo fueron retratados en el filme. Es bastante común que las películas agreguen algo de drama. Otra historia muy conocida que he cubierto es Deepwater Horizon, que también fue llevada al cine en una película que probablemente hayas visto. Dejaré un enlace a ese video aquí.